Pensé que les iban a dar un respiro, pero parece que no. Ah, muy bien. Bueno, siguiendo con esto, vamos a volver a leer Romanos capítulo 1, el versículo 6 y 7 solamente. Y también, como les dije recién, permítanme cambiarle el género para que nos sintamos más ligadas a estos versículos. Dice entonces, capítulo 1 de Romanos, versículos 6 y 7, dice, entre las cuales también estáis vosotras llamadas a ser de Jesucristo, y a todas las que estáis en Alta Italia, llamadas a ser, no, perdón, y a todas las que estáis en Alta Italia, amadas de Dios, llamadas a ser santas. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense qué interesante que el apóstol Pablo dice amadas de Dios. Hemos sido llamadas a ser santas. Somos amadas de Dios, llamadas a ser santas. Me imagino que no todas acá tienen que saber lo que significa ser santa. Pero ¿qué significa la palabra santa? Fuerte, porque yo no escucho, acá estoy medio sorda. Separadas, apartadas. Muy bien, eso es lo que nos dice cuando nos dice que estamos llamadas a ser separadas. Cuando estamos apartadas para Dios, Dios es el que nos aparta, ¿verdad? Cristo es el que justifica, el que santifica, el que por gracia nos salva. Dios nos separa para que estemos, a ver si me doy a entender porque a veces no me doy a entender lo que quiero preguntar. Pero, ¿por qué nos quiere separada? Para que estemos ¿cómo? A ver, bueno, se los voy a decir porque no me doy a entender. Es para que no estemos con mezcla, para que no nos mezclemos. Separadas significa apartadas para no mezclarse. O sea, nosotros apartamos las cosas para no mezclarlas con otras, ¿no? Bueno, de esta manera, esto es lo que quiere dar a entender este versículo, para que seamos separadas, apartadas, para un fin específico, que bueno, está en esta facultad, que es donde hemos sido llamadas. Hemos sido llamadas a ser de Jesucristo, nosotros estamos estudiando en esta facultad y nosotros tenemos que estar separadas para poder estar en esta facultad y en este momento de la vida de la gracia donde nosotros podemos desarrollarnos como personas espirituales. Lo mismo que pasa en cualquier facultad. Ustedes están apartados en la facultad, no se mezclan con otras facultades, ni estudian con otras cosas, o mezclan contabilidad con medicina, o medicina con abogacía, ¿eh? Lo apartan nada más que para lo que van a hacer. Y eso es lo que nos llama el Señor a hacer, llamadas a ser santas y llamadas a la santificación. A ver, ¿quién me lee Romanos 6:4? Estamos acá en Romanos, así que... Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muy bien. Colosenses 2:13. Vosotros estando en pecado, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Segunda Corintios 5:17. Muy bien, la santificación es hacer santo, purificar, consagrar, dedicar, limpiar, separar, luchar contra el pecado en todas sus formas. Y Él nos ha dado una vida nueva. Nos ha separado, nos hace santas, nos santifica, para que andemos en una vida nueva, para que ya dejemos los rudimentos del mundo y las cosas que nos atrapaban allí,
y nos dediquemos exclusivamente a esta santificación, a consagrarnos con todo nuestro ser a esto que nosotros hemos sido llamados. Lo mismo pasa en cualquier facultad. Si vas a estudiar medicina, tenés que dejar la secundaria, ya dejas un montón de cosas y te dedicas a la facultad, que por cierto no tiene nada que ver con la vida que llevabas, ¿verdad? De este mismo modo, el santificarse es un trabajo que nosotras tenemos que hacer, porque ya Él nos apartó. Nosotros recibimos por gracia aquel sacrificio que hizo el Corderito, que se entregó por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Lo aceptamos en nuestro corazón y Él inmediatamente nos separa y hace nueva nuestra vida. Hace nueva todas las cosas, dice Él. Pero la santificación es una cosa que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, vamos a leer. Dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Acá nos habla que nosotros hemos de morir ahora al pecado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora nosotros tenemos que morir a estos pecados. Por eso la palabra nos dice que nos tenemos que santificar. Y nos dice un bautismo. ¿Por qué un bautismo? En el bautismo, ¿qué hacemos? Damos testimonio de que realmente hemos creído y damos testimonio al mundo, porque los que están con nosotros, los creyentes, ya saben que hemos recibido al Señor. Pero ahora nos tenemos que identificar. De la misma manera que en la facultad nos ponemos un cartel acá que dice, pertenezco a la Facultad de las Ciencias Naturales, y entonces pasamos por el montón y tenemos el cartelito. Ya saben a qué facultad pertenecemos. Y lo mismo en el bautismo. En el bautismo damos testimonio a los demás de que hemos sido nuevas criaturas, crucificados, sepultados con Cristo, resucitados para una vida de santificación, para una vida apartada, para una vida nueva, como dice el Señor. Dice Romanos 6:11, dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Para quién vivimos? Para Dios. Vuelta otra vez, acá aparece el Padre otra vez. Vivas para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en vuestras concupiscencias. Depende de nosotros si queremos que reine el pecado o no. ¿O no? Nosotros, si queremos pecar, pecamos. Y si no queremos pecar, no pecamos. Es una elección. Si nosotros nos queremos mantener apartadas, separadas para Dios, consagradas, purificadas, y bueno, tenemos que sacrificar, dice el pecado. Ya está, basta, muertas al pecado, para poder vivir para Dios, para poder vivir en consonancia con lo que el Señor Jesucristo nos dice. Dice Romanos 6, la primera parte, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Y presentar nuestros cuerpos, habíamos visto, Romanos 12:1 dice, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o que es vuestra adoración verdadera. Entonces, depende de nosotros la santificación. El ser santas ya nos hizo el Padre. Pero el santificarnos es un trabajo diario. Eso lo tenemos que hacer nosotras. Entonces nosotras cada día nos tenemos que poner en su misericordia nueva y pedir ayuda para poder caminar en esos pasitos nuevos que estamos dando a través de esta vida y poder estar santificadas la mayor parte posible. Don Silvestre Romano decía que este mundo es como una mina de carbón. En la mañana empezamos con un vestidito blanco, con una misericordia nueva, y en la noche es muy raro que no salgamos todas tiznadas, ¿no? Pero dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces la práctica de no pecar hace también que nos pequemos. Y esa práctica se lleva a cabo con conciencia de que Cristo está a nuestro lado y que nos está ayudando, que nos está consolando, que por su gracia estamos con Él. Es una elección también, agradarle a Él o no agradarle.
La santificación también es un fruto. Romanos 6:14 y Romanos 6:22. A ver, ¿quién me lo lee? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no entráis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:22. Ahora que habéis sido libertados de los pecados y este siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Se dan cuenta? ¿Pueden darse cuenta? Que el Señor nos ha hecho santa y el fruto que damos nosotros como hijas santas de Dios es la santificación. Ese es el fruto. Dice, clarito nos dice, mas ahora haber sido libertadas del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es un fruto que se ve y por los frutos se conoce un árbol. Nosotras mismas nos damos cuenta, cuando estamos creciendo en esta gracia y en este conocimiento y en esta santidad, cuando una de nosotras no está en santidad. Porque le vemos el fruto. Y entonces a ese soldado, o sea, a esa hermana que se está cayendo, que a lo mejor pecó, se deslizó y ya tiene vergüenza de volver, nosotras tenemos que ir a rescatarla. Decirle, mira, una sola cosa hay que hacer. Estás a un tiro de la rodilla. Arrodíllate, pedí perdón y volvé a santificarte. Es cortito. Volvé a consagrarte, volvé. Y no te deslices de tal forma que después tengan que quebrarte una patita para que estés acá. La santidad y la santificación vive para la justicia. Romanos 6:18. Y primera de Pedro 2:24. Llevó el mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, llegamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Vivir para la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Sí? A ver, alguien que sepa algo de abogacía, ¿ninguno sabe? ¿Qué significa vivir para la justicia? ¿O qué significa justicia? ¿Qué les parece a ustedes que significa la palabra justicia? Sí, la palabra justicia significa otorgar el derecho que el otro necesite, ¿no? Y nosotros debemos vivir, esta santidad nos hace vivir en esta justicia, de poder otorgarle al otro el derecho. ¿No es cierto? Cada uno. Y el Señor es el que nos justifica en esta santidad. Él es el que nos da la justicia. Él nos otorga el derecho y nosotros se lo podemos otorgar a otro. Y esto es la santificación. Nosotros, el Padre nos aparta como santas. Nosotros trabajamos en esa santificación para poder ya no pecar, sino agradar al Padre por medio del Señor Jesucristo y vivir para la justicia. No solamente para nosotros, sino para otorgarla a los demás. No solo me consagra a mí la santificación, sino que contagia al otro. Y el otro quiere ser como yo. Pero para eso tenés que estar santificada, para que el otro anhele ser como vos. Nosotros tenemos un verso, ¿sí? Vos venís, pero no nos mirés a nosotros porque nosotros somos muy buenas que digamos y mejor mirá al Señor. Pero el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es un versito, ¿no? Nosotras tenemos que santificarnos de manera que nuestra vida y ese fruto que es la santificación, el otro ame querer ser lo mismo. Y esto es un llamado, chicas.
Vos lo podés agarrar o no lo podés agarrar. Vos podés ser santificada o no podés ser santificada. Es tu decisión, porque es la manera de responderle al Señor. Ya santa sos santa, ya te apartó el Señor. Ya no te va a juzgar por los pecados, no te va a juzgar por los pecados. Te va a juzgar por las obras, y a lo mejor todas van a ser quemadas, pero vas a ser salva como por fuego. Pero este llamado que nosotros tenemos a la santificación, este llamado que el Señor nos hace, es un privilegio, y lo vamos a ver. Vivir para la justicia. Dice, por cuya herida fuiste sanado. Dice, a ver, quiero buscar el que les dijo enseguida, es un privilegio. Busquemos Efesios 1:4. Que me lo lean bien fuerte. ¿Cuándo nos escogió? ¿Segura? Mi embrión vieron tus ojos, dice. Y luego fueron formadas todas aquellas cosas que estaban escritas en el libro. ¡Qué maravilla! Nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Es un privilegio que nos haya escogido, que nos haya separado para él, que nos haya llamado, que nos haya buscado, que haya sacrificado su sangre, su vida, su persona. El Señor Jesucristo lo dejó todo, Él lo llenaba todo en el cielo. Cuando el Señor se va de acá, dices, Padre mío, donde yo estoy, quiero que estos también estén conmigo, para que vean mi gloria, aquella que tuve antes de que el mundo fuese. Porque cuando ya el Padre nos eligió, el Hijo dejó su gloria. No la dejó cuando vino a nacer acá, como un bebecito en Belén. La dejó antes que el mundo fuese. Glorifícame, dice, con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Porque en el momento que Dios ingenió este plan para salvarnos a todas nosotras, el Señor Jesucristo tuvo que dejar su gloria. Tuvo que abandonar el cielo, donde Él todo lo llenaba en todo. Huye del pecado y resiste la santificación. Santiago 4:7 y Hebreos 12:4. Hebreos 12:4. La santidad resiste, la santidad combate. Resistir al diablo. Miren qué fácil. Siempre le echamos la culpa al diablo cuando pecamos. Nosotras mismas tenemos que resistir. El Señor resistió. Y todo lo que Él hizo nosotros lo podemos hacer. Porque por eso se hizo hombre, para hacer lo mismo que teníamos que hacer nosotros. Para mostrarnos toda justicia. Fíjense cuando Él se bautiza. ¿Qué estaba bautizando Juan? ¿A quiénes bautizaba? ¿Cuál era el bautismo que estaba haciendo Juan? El arrepentimiento. ¿El Señor se tenía que arrepentir de algo? ¿Y por qué lo bautiza? Para que se cumpla toda justicia, dice el Señor. ¿Y cuál es esa justicia? Mira, yo lo hice, vos lo hacés. Es tan sencillo. Claro que yo no tengo pecado. Claro que yo no me tengo que arrepentir de nada, dijo el Señor. Pero yo lo hago, vos lo hacés. Esa es justicia. Es justo. Porque nosotros decimos, sí, pero vos no lo hiciste, Señor. No, pero yo lo hice. Y entonces en esta resistencia que nosotros tenemos que hacer al pecado, el Señor ya lo hizo. ¿Se puede? ¿Se puede? Se puede. Es cuestión de práctica. ¿Qué tenemos que aprender nosotros cuando empezamos a caminar en este mundo? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Por qué? Porque lo malo lo traemos. ¿No han visto los niñitos? Tengo una sobrina que tiene 2 años y estaba jugando y me dice, déjame tranquila vos. No sabe ni hablar. Y ya se me plantó. La rebeldía la traemos, es innata en nosotros, por el pecado de Eva, por el pecado de Adán. Nosotros tenemos que aprender a hacer lo bueno y a huir del pecado y a resistir.
Porque cuando resistimos, el diablo se aburre también. Si te pincha una vez y vos no le haces caso, y te pincha otra vez y no le haces caso. La tercera vez, yo, y se va. La Biblia lo dice. Si la palabra lo dice, es verdad. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y el otro dice que todavía no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Cómo se combate el pecado? ¿Cómo se combate una maña? A ver, vamos a hablar de un pecado preciso y conciso. ¿Cómo se combate el pecado de la mentira? Fuerte, no escucho. No mintiendo. No mentimos hoy, no mentimos mañana, no mentimos pasado, no mentimos menos, mentimos. Así se combate, no es tan difícil. Pero claro, es más fácil librarse, ¿no? Si nos mandamos una y lo retocamos un poquito lo que hicimos y si no exageramos un poquito para el otro lado o decimos media verdad. Pero así no se combate no haciéndolo. Y vos sabés cuál es tu debilidad. Yo no te la tengo que decir porque yo no la sé, pero vos sí sabés. Y yo sé cuál es la mía. Y sé que tengo que combatir. Pero a veces como me gusta acariciar lo que tengo que combatir. A veces no lo quiero combatir. Sí, pero no. Sí, pero ahí estoy. Y la Biblia dice que tengo que combatir hasta la sangre, fíjense ustedes. Hasta la muerte, quiere decir. ¿Somos capaces de hacerlo? No. Pero ¿quién nos capacita? Este sumo sacerdote, este Jesucristo, que vimos recién, no nos deja. Él es el que nos da la fuerza, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos da fuerza para poder combatir con el pecado. Todo el problema de nosotros en este mundo es el pecado. Entonces la santificación es lo que nos va a llevar, ese fruto de santificación, a que cada vez estemos más consagradas, más limpias, más aptas para esta facultad en la que nosotros tenemos que demostrar amor, que es la regla de esta facultad. Muy bien. Es una orden. Segunda de Corintios 17. A ver qué nos dice. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, yo os recibiré. ¿Quiénes son ellos? El mundo. Salid, salid de medio de ellos. Ya está, ya estuviste en el mundo. Dejando, dice, los rudimentos del mundo. Ya es hora, dice que no seamos como ellos. Si Él ha hecho nuevas todas las cosas de nuestra vida. Y entonces nos da una orden. Nos dice, miren, apártense. Yo ya las hice santas. Ya no tengo más nada para hacer. Yo derramé mi sangre. Yo no descubrí los pecados, se los quité. Yo los eché al fondo del mar. Ustedes ya no tienen nada que hacer con eso. Ustedes son santas. Ahora pónganse las pilas. Santifíquense. Es una orden. Y nos dice, miren, lo primero que tienen que hacer es apartarse. Porque si no nos apartamos, estamos siempre contagiándonos y haciendo lo que ellos hacen. Porque una manzana podrida pudre todo el cajón. Pero 20 manzanas sanas no van a sanar la podrida. ¿O sí? Entonces tenemos que apartarnos. ¿Tenés amiguitas que te apartan del Señor? Apartate de esas amiguitas. ¿Tenés una amiga de muchos años que conoces, que te aparta del Señor, que te dice, no, mirá, dejate de jorobar, ahora te vas a hacer evangélica? Ahora va a venir con esos cuentos, que te vas a hacer cultera, ¿qué te pasa? Apartate, si no te está llevando por el buen camino.
Te está llevando por un errado totalmente errado y vas camino a la muerte. De esta manera vas camino a la vida. Y aquí dice, yo pongo dos caminos, dice el Señor, la vida y la muerte. Elige, porque podés elegir si querés estar en esta facultad o no. Y entonces te dice, si te vas a santificar, bueno, ya, apartate. Es lo más sano. Hebreos 12:14. Y Primera de Pedro 1:16. ¿Por qué es tan importante ser santas? Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Primera de Pedro 1:16. Él es santo. No podemos tener otra naturaleza. Seguir la paz con todos, dice la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Porque la santidad es el fruto de ser santa. Si vos no estás santificada y no das fruto de ser santa y no sos santa, nunca te apartaste, nunca vas a ver al Señor. Y pero vos me decías que el pecado, sí, pero no lo conociste al Señor, porque nadie que tiene un encuentro personal con el Señor puede dejar de ser santo. Nadie que tiene un encuentro personal de verdad, que conoce al Señor, puede volver a pecar como si nada. Porque si le conociste, es imposible no amarle. ¿Cómo no vas a amar a este Cristo que dejó toda su gloria para venir a buscarte? Te llamó, te limpió, te justificó, te acompaña, está siempre. Como te dije recién, te ama y te ama. ¿Quién deja a una persona así? Un necio. Y un necio no puede separarse. Entonces sí, si sos santificada, vas a ver al Señor, pero si no, no. Porque sin la santidad, nadie verá al Señor. Primera Tesalonicenses 4:3. ¿Por qué tenemos que santificarnos? Ya falta poquito, chicas. En la voluntad de Dios, en la santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué tenemos que ser santas y santificadas? Porque es la voluntad de Dios. Miren que no hay mucha vuelta, o sea, te proveyó un Salvador, te salvó, te separó, te hizo santa. La voluntad de Dios es que seas santificada. En una palabra, el Padre siempre quiere que nos parezcamos al Hijo, porque nos ha elegido como nueras, chicas. A ver, nosotros a veces no lo podemos razonar esto porque vivimos en el Occidente. Pero en el Oriente, cuando los padres buscaban novias para sus hijos, no buscaban al bebé que se iba, no, veían a quién, a la familia, cómo era su mamá, cómo era su papá, cómo eran sus hermanos, qué nivel económico tenían. Y entonces elegían, nace la bebé que se va a llamar Clarita y la Clarita para nuestro... Y la elegían y la compraban. Y eso ha hecho el padre para nosotras. Pero después la Clarita tenía que hacer lo que los suegros decían, porque era para el hijo y la habían pagado. Eso ha hecho el padre. Nosotros tenemos que hacer lo que el Padre nos dice, porque es su voluntad, porque Él ha provisto para nosotros todo, porque vamos a vivir en la morada del Padre y vamos a reinar con el Señor Jesucristo, porque eso es lo que la palabra nos dice. Entonces, ¿qué se nos pide? No se nos pide mucho. A ver, si ya he hecho todo por vos, ya no hay más nada para hacer. Consumado es, dijo Cristo en la cruz. Ya hice toda la obra, pero ahora te toca. Y es mi voluntad que seas santificada, que te parezcas a mi Hijo, que seas digna de estar al lado del Rey, del primogénito de entre los muertos.
por quien fueron creadas todas las cosas, como leíamos en Colosenses, para que en todo tenga la preeminencia, porque le deleitó al Padre reunir en él todas las cosas mediante la cruz, mediante la sangre de su cruz. Entonces es la voluntad del Padre. Chicas, es por pura gracia. Hebreos 10:10. La voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Por pura gracia. Somos santificadas mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Y ahora volvemos a Cristo, ¿eh? Somos santificadas por medio de esa ofrenda. Es un trabajo diario. Segunda de Corintios 7:1, segunda de Timoteo 2:21. A ver. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Timoteo 2:21. Ah, qué maravilla. Qué maravilla este fruto. Una vez que estamos santificadas, dice que somos instrumentos para honra, santificadas, útil al Señor, dispuestas para toda buena obra. No te olvides que te va a juzgar por las obras. Cuando te has santificado, estás dispuesta para toda buena obra. El fruto de la santidad es la santificación. Pero si estás santificada, entonces vas a ser un instrumento útil. Dispuesto para toda buena obra. Una persona dispuesta es una persona que aunque no sepa qué va a hacer, está en el pie del cañón. Es una de... Porque primero está la voluntad dispuesta y después Dios va a hacer como lo que Él quiere. Y después esa obra te la vas a llevar para que te juzgue el Señor. Y si es oro, piedras preciosas, vas a poder llevarlo a los pies del Señor y vas a poder decirle, acá está. Pero si no estás dispuesta, si no estás santificada, se te va a quemar todo. Vas a tener que quedarte en un rincón avergonzada, sin nada que dar. Que Dios nos libre. Que Dios nos libre. Es un trabajo. Así que si alguno se limpia de estas cosas, dice, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. ¿Por qué también nos tenemos que santificar? A ver, primera de Pedro 1:2. Ya terminamos. 2 versículos más y las dejo. Primera de Pedro 1:2. A ver, primera de Pedro 1:2, me parece que leíste otro. Otro más, segunda Tesalonicenses 2:13. A vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya elegido desde el principio para la salvación, de la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Miren, santificadas porque hemos sido elegidas. Tenemos que estar santificadas porque hemos sido elegidas. ¿Ustedes tienen idea o somos conscientes de que vos y yo hemos sido elegidas entre millones de millones de millones de mujeres? Miren el puñadito que somos acá. Cuando vos te mirás el espejo en la mañana y decís, Señor, ¿por qué yo? Y te querés achicar así, sin yo, Señor. Y para esto has sido elegida, hermana querida de mi corazón.
para ser santificadas y ser una ofrenda útil y ser un vaso de honra y poder obrar para Él. Porque te eligió de entre tanta gente, de entre tanto mundo, de entre tantas mujeres hermosas, exitosas, famosas. Nos eligió a nosotras, que éramos menospreciadas, necias, viles. No estábamos pie con bola, que tenemos todos los sueños rotos, que nos hemos retorcido en el camino. Y nos eligió. Por eso tenemos que santificarnos. Y uno más y termino. ¿Por qué tenemos que santificarnos? Primera Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Porque nos ha llamado. Nos ha llamado a santificación. Hemos sido llamadas a ser de Jesucristo, llamadas a ser santas, llamadas a santificación. ¿Estás en este llamado? ¿Estás en este llamado? Quiere el Señor que sí. Y si, como dijo Sarita, no le conoces todavía, no te puedo presentar a alguien mejor. No te puedo presentar a alguien que sea más bueno para tu vida que mi Señor Jesucristo. No te puedo decir de nadie más que haya querido hacer por vos lo que nadie quiso hacer. No te puedo presentar otro que no sea mi esposo y el tuyo y el tuyo. Si querés venir a este llamado, si querés meterte a esta facultad, solamente tenés que reconocer que sí, somos eso, somos pecadoras. Y arrepentirte. Decirle, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a ir a este llamado? Que me estás ofreciendo vida eterna. Me estás ofreciendo una vida de justicia, una vida de bondad, una vida de amor, una vida que en la santificación pueda ser útil para toda buena obra y que deje todos los rudimentos del mundo, que estoy harta de tanto pecado y de tanta porquería. ¿Por qué no? Ese es el Dios que yo te presento. Ese es el Cristo que te ama. Ese es el Cristo que murió por vos. Te lo presento. Es mi esposo.